Hola, nos da mucho gusto recibirlos este jueves en la UNAM Responde para seguir compartiendo con ustedes parte del conocimiento y de la información que se genera día con día desde nuestra universidad en beneficio de nuestra comunidad y por supuesto de la sociedad en general en términos de investigación, de ciencia, de humanidades y por supuesto de cultura. Hoy vamos a estar platicando sobre diseño en el MUAC. Quédense con nosotros. Pero antes, este 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de las y los Enfermeros. Y bueno, luego de atravesar una pandemia histórica, la Organización Mundial de la Salud se adelantó y reconoció desde hace unos días el profesionalismo de este personal del sector salud que lleva a cabo un trabajo vital, complejo y sensible. Desde este espacio también nos sumamos a la conmemoración y por supuesto reconocemos a las y los enfermeros de México, que en total suman 315,000 con registro oficial, de los cuales el 45% son profesionales. La cifra reciente o la más reciente indica que hay 2.9 enfermeras o enfermeros por cada 1,000 habitantes en el país, lo que hace de su tarea una labor más complicada. Enviamos pues desde aquí nuestro reconocimiento a cada uno de ellos y de ellas que hacen día con día pues una labor en verdad indispensable. En México existe una larga tradición que habla del diálogo entre el diseño y el trabajo artesanal para generar propuestas que respondan pues, a las necesidades de la vida moderna. El Museo Universitario Arte Contemporáneo inaugura este sábado la muestra Una modernidad hecha a mano, diseño artesanal en México 1952-2022. Y para invitarnos a este recorrido, el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio de TV UNAM Ana Elena Malé, quien es maestra en Historia del Arte, curadora de esta muestra y bueno, que ha colaborado en distintos proyectos nacionales e internacionales en diferentes museos como el Sumaya, el de Arte Carrillo Gil y también el de Arte Contemporáneo en Monterrey. ¿Cómo estás, Ana Elena? Muy bien, gracias. Gracias por tenerme. Pues un gusto que estés aquí con nosotros porque, bueno, el diseño está presente pues en la vida cotidiana. Hablamos de sillas, de mesas, de anillos, de todo lo que está a nuestro alrededor. ¿A qué se refiere particularmente el término diseño artesanal? Pues es un término que se acuñó alrededor de finales de los años 50 y es esta relación que existe, como tú bien decías, entre diseño y trabajo artesanal. No quisiera decir artesanía porque de repente la artesanía como que se nos va para otro lado, pero es hacer una suerte de historiografía, de historia, de genealogía, de cómo los diseñadores han trabajado con la tradición artesanal, llámese formas de trabajo, materiales locales, ¿no? Formas de saber hacer a lo largo de todo el siglo XX e incluso hasta hoy en día hay un nutrido grupo de diseñadores trabajando con materiales artesanales, en colaboración con artesanos de zonas rurales, incluso de zonas urbanas. Entonces, un poco tratar de entender ese fenómeno y explicar que no es nuevo, sino que hay una larga tradición y unas distintas maneras de haberse acercado a este tipo de propuestas a lo largo pues, de todo el siglo XX y lo que vaya del XXI. Pues esto en cuanto al concepto más amplio precisamente de diseño artesanal. Y platícanos como más limitadamente en qué consiste esta exposición, Una modernidad hecha a mano, que reúne más de 600 obras. ¿Cuál es la propuesta de esta exposición del MUAC que por primera vez se acerca desde este espacio al diseño mexicano? Pues esa idea de explicar que en México hubo una propuesta de modernidad distinta a esa modernidad que se estaba proponiendo desde Occidente, que era una modernidad de acero, vidrio y cemento. Y aquí había personajes como Clara Porcet, que fue fundadora de la licenciatura de diseño industrial justo aquí en la UNAM, que decía que cuando llegara la industrialización no nos olvidáramos que hay una larga herencia cultural, ¿no? Un trabajo manual que ha existido desde siempre y que en el momento de poder combinar esa industrialización con la riqueza del trabajo manual, íbamos a generar una modernidad distinta y una modernidad muy acorde a lo que México necesitaba en ese momento. Y explorar un poco a lo largo de todo el siglo XX, no solo en la Ciudad de México, sino una parte importante es ¿no? Abrir esta perspectiva de que hubo diseño artesanal, expresiones de diseño artesanal en lugares como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Cuernavaca, Guanajuato, y se
se mostraron, ¿no?, diversas acepciones de esta idea del diseño artesanal hasta llegar a hoy en día y lo que hoy en día están haciendo muchos diseñadores. No sé si convenga, Ana Elena, justamente definir lo que no es diseño, con lo que mencionaba ya, lo relacionamos, vamos, en nuestro país con conceptos que también iremos abordando más adelante. Habla de nuestra cultura, de nuestra identidad, de todo eso que se hace a mano, por supuesto, del valiosísimo trabajo de los artesanos. ¿Qué es lo que no entra en el diseño artesanal mexicano, al menos para esta exposición? Pues toda esta parte de diseño industrial, ¿no? El mobiliario metálico, lo realizado ya con una máquina, okay, ¿no? La reproducción en serie, pero de manera masiva, porque el diseño artesanal se puede reproducir en serie, ¿no? En estos sistemas de talleres, en donde sí hubo una serialización, pero pues de manera limitada, ¿no? Porque había manos limitadas. Ese punto medio, digamos, entre lo masivo, la pieza única, es la pieza única y lo masivo, exactamente. Pero hay una reproducción, como es la esencia del diseño. El diseño, como la fotografía, pueden ser reproducibles, entonces no son piezas únicas. Pero en México también, entendiendo la potencia del sector artesanal, pues se pensó y se desarrolló una vertiente de diseño artesanal que estaba, como tú bien dices, a medias tintas entre la pieza única y la producción industrial masiva. Y para ir aterrizando en lo que vamos a poder ver en el MUAC a partir de este sábado, me gustaría que nos hablaras justamente, pues hemos hablado aquí en distintos momentos, del MUAC tiene una colección importantísima de arte público. ¿Qué lugar ocupa estas piezas de diseño dentro de esta colección? Pues qué bueno que lo preguntas, porque es un proyecto que a mí me entusiasma mucho. Es un proyecto que llevo yo dialogando con los directores del MUAC y los curadores del MUAC hace más de 10 años, que el diseño tendría que tener un lugar en esa colección. No existe en México, o no existía en México, una colección pública de diseño, y el diseño tiene que revisarse como disciplina cultural desde las instituciones culturales. Eso pasa en cualquier museo del mundo, ¿no? El Museo de Arte Moderno de Nueva York tiene una amplísima colección de diseño desde que inició el museo en 1929. Y aquí, pues lo que me entusiasma mucho con esta exposición es que en 2019, justo antes de la pandemia, arrancamos una colección semilla, que le llamamos una colección semilla, de la cual soy la curadora invitada en el MUAC. Okay. Una colección que está empezando, ¿no?, a tratar de delinear esos temas del diseño que han sido nodales en México. Ya tenemos una colección, ahorita es una colección modesta, ¿no? Llamo la colección Semilla. Tenemos alrededor de 60 piezas y 50 de ellas van a estar exhibidas en esta exposición. Entonces la idea es poder ir nutriendo esta colección con estos hitos de lo que ha sido el diseño en México, visibilizar autores, movimientos, piezas importantes, cómo estas piezas y lo que sucedía en México se vinculaba incluso con el exterior. En la exposición vamos a tener una pieza que me entusiasma que ya sea de la colección, que es una pieza de Joseph Albers, este destacado profesor, artista alemán y profesor de la Bauhaus, que pasó mucho tiempo en México y diseñó una silla inspirado en el trabajo de Clara Porcet, en el butaque que tanto trabajó Clara Porcet, y la puso en los dormitorios de esta escuela de la que fue director Black Mountain College en Carolina del Norte, en Estados Unidos, después de que deja la Bauhaus. Entonces, esa silla, que es una relación directa de lo que estaba pasando en México y se proyecta en Carolina del Norte, en esta escuela importantísima, pues es ya parte de la colección. Entonces podemos hacer esas derivas de cómo lo que pasaba en México incluso afectaba en el exterior, y eso nos puede dar una visión mucho más amplia de lo que sucedía en el diseño y sus diálogos con el arte y con la comunidad internacional. Y me lleva a preguntarte lo siguiente. Sabemos, por lo que estás diciendo de esta colección, por lo que sucede en el MUAC, y supongo que sucede lo mismo en esta colección y en este acervo, con respecto a las dos líneas que definen lo que es una colección universitaria de arte público, que es, por un lado, reconocer e identificar esas piezas, pero por el otro también teorizar, hacer investigación sobre lo que ha sido el diseño, al menos en los últimos 70 años.
Bueno, empieza esta exposición justamente con la fundación del campus de Ciudad Universitaria en 1952. O sea, ese es el primer núcleo de la exposición. ¿Por qué? Porque en 1952, cuando se inaugura el campus, se plantean una serie de exposiciones y una de ellas es la primera exposición de diseño que hay en el país. Y eso pues se marca con la fundación del campus de Ciudad Universitaria. Y es el arte en la vida diaria, objetos de buen diseño hechos en México, que la cura, en ese momento no existía el término curador, pero la organiza Clara Porcet, ¿no? Diseñadora que además años más tarde sería una de las fundadoras de la carrera de diseño industrial aquí en la UNAM. Entonces hay una íntima relación entre la fundación de la carrera de diseño industrial en la UNAM, cómo se empieza a proyectar el diseño en México desde la UNAM, ¿no? Y cómo hay una relación directa también con el campus. Yo siempre digo que el campus de Ciudad Universitaria es el gran museo de diseño, porque se diseñaron muebles, se diseñaron mosaicos, edificios, jardines. O sea, hay una parte de diseño muy importante en el campus. Entonces, tener una colección de diseño, pues está en el campus, ¿no? Yo considero que el MUAC sigue en el campus. Es muy importante porque finalmente fue en Ciudad Universitaria donde comenzaron muchas de esas discusiones y esas teorizaciones y esas primeras reflexiones sobre el diseño en México. Háblanos justo de esto, mencionas a Clara, por supuesto, pero quizá desde el desconocimiento personal, no hay muchos nombres que se reconozcan en esta área del diseño, a diferencia de lo que sucede en el mundo del arte, de las artes plásticas en particular. Platícanos quiénes son esas guías, esas bases y cómo está también al mismo tiempo conformada esta exposición, que son más de 600 piezas de más de 200 colecciones, leímos por ahí en la información. Exactamente. La verdad es una exposición muy nutrida y parte del trabajo de esta colección y de esta exposición es visibilizar muchos de estos nombres, de las reflexiones y los pensamientos atrás de estos nombres, ¿no? ¿Qué estaban proponiendo en su momento? Obviamente Clara Porcet, y la exposición arranca con estas ideas de Clara Porcet, la primera gran exposición de diseño aquí en el campus de Ciudad Universitaria, y después hay un recorrido sobre las ideas de Clara Porcet, sus primeros muebles, la idea del interior en México, el interior de las casas, cómo surge este contenedor moderno ya a finales de los años 40 y qué había en el interior. Estas tensiones que pudieran parecer contradicciones, pero que es parte de la idiosincrasia nacional, ¿no? Este contenedor moderno y adentro tienes arte popular, arte prehispánico, equipales, pero también sillas modernas. Entonces, esta combinación de muchas capas de historia, de muchas capas de herencia cultural, cómo se empieza a fraguar esa idea del interior. Después tenemos el tercer núcleo que a mí me entusiasma muchísimo porque es esta visibilización de los centros, lo que llamamos centros de diseño neoartesanal o neoartesanía. Decía un recorrido por Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Ciudad de México, y visibilizar los autores y los movimientos de diseño que se dieron ahí. Fray Gabriel Chávez de la Mora, diseñando la Catedral de Cuernavaca, Jorge Wilmot cambiando un poco la tradición o dándole una nueva beta a la tradición cerámica en Tonalá, William Spratling obviamente tomando la batuta de Taxco y diseñando joyería y armando no solamente una nación platera, sino realmente un centro de diseño a partir de la plata. Entonces, un recorrido por también este Guanajuato colonial y cómo una serie de diseñadores mexicanos y extranjeros retoman lo colonial para crear objetos para este rescate colonial que estaba sucediendo en Guanajuato, ¿no? Y cómo hay además un puente con Nuevo México. Entonces se habla de todas estas relaciones dentro del territorio nacional y hacia afuera. En este desarrollo de los centros del diseño, y me entusiasma decir que sí hubo diseño fuera de la Ciudad de México y que lo que nos hace falta es teorizar y hacer historia sobre esto que sucedió. Reconocer. Nuestro otro núcleo es una parte que llamamos tipologías neomexicanas, y hicimos una selección enorme de asientos en México,
tipologías que ya podemos considerar como mexicanas, el butaque, el equipal, la silla de palo, y cómo diseñadores desde los años 40 han ido releyendo este asiento, ¿no? Desde William Spratling con un butaque hasta Emiliano Godoy hoy en día, o Yuscani Alonso, o Pedro Ramírez Vázquez reinterpretando el equipal, y hoy Moisés Hernández también haciendo un nuevo rediseño del equipal. Entonces, estos asientos mexicanos que han sido inspiración para muchos diseñadores, y al final hacemos una enorme selección de piezas contemporáneas, un poco para mostrar cómo los diseñadores mexicanos están tratando de entender qué es el diseño mexicano, cómo hacer diseño más que parezca nacional, anclado en el territorio, utilizando las materias primas, siendo conscientes. Los materiales son muy importantes. Y las formas, porque tenemos estas diversas aproximaciones. Por ejemplo, retomamos formas mexicanas con materiales contemporáneos, o retomamos formas tradicionales pero con materiales tradicionales. Entonces, entender este enorme universo con el que hoy en día están trabajando los diseñadores mexicanos y que finalmente tiene un anclaje en la historia. Esto te iba a preguntar un poco sobre cómo se ha ido transformando el diseño con los personajes y demás, pero creo que no terminaríamos, más bien hay que hacer la invitación a partir de este sábado. Pero para ir cerrando la entrevista, me gustaría justo sin no dejar de lado lo que has tocado en distintos momentos, cómo colocar más que en la misma línea, en el mismo espacio, todos estos conceptos que tienen que ver con las tradiciones, la cultura, el anclaje que estás mencionando ahora mismo, pero por el otro, lo que ya habíamos mencionado en cuanto al diseño, que es algo muy personal, una cuestión creativa muy individual, pero también hablando de la industrialización y de esa reproducción que no llega a lo masivo. ¿Cómo cabe todo en este mismo espacio, teniendo en el centro el diseño? Pues es esta idea de tratar de sacar estas líneas de convergencia entre el pasado y el presente, ¿no? Hay una línea genealógica de los diseñadores que han buscado trabajar con la tradición, como te decía, ya sea con los materiales, con el territorio, con las comunidades, con la tradición y transformar la tradición, o abrir vertientes para seguir trabajando con ciertos elementos de la tradición, pero abrir nuevos caminos, encontrar nuevos mercados, de pronto también responder a influencias extranjeras o influencias sociales, políticas o económicas del momento. Y un poco la exposición tiene como muchas lecturas, temas muy complejos, porque trata de abordar esos distintos momentos políticos, sociales, como una serie de movimientos, incluso programas de desarrollo económico y social que se gestaron en distintos estados del país y que impulsaron que se abrieran talleres artesanales de oficios que después se convirtieron en talleres de diseño que exportaron a Estados Unidos. Entonces, entender un poco eso, creo que lo que va a ser muy valioso es, como dices tú, tener todo en el mismo espacio. Tenemos una museografía increíble que trabajamos muchísimo con el equipo del MUAC, una suerte de topografía para entender cómo todo este mapa del diseño artesanal se entrecruza. Dejamos una planta libre como para poder hacer estas asociaciones visuales, y creo que al final del recorrido la gente lo va a tener muy claro que existe diseño en México, que ha habido además una genealogía y una historia, y que lo que hace falta es encontrar este tipo de espacios para que se avienten a contarlo. A manera de invitación y de conclusión, 2 palabras, 2 cualidades que definan el diseño mexicano. Buen diseño, anclado en la tradición y consciente de su territorio. Pues ahí está la invitación, y con toda esta información, en verdad es una exposición que me parece no nos podemos perder, porque es la primera, porque estamos hablando de diseño, porque está en un espacio que queremos mucho y que se presta mucho también para este tipo de reflexiones en cuanto a una tarea, una labor que se ha hecho a lo largo de muchos años y que no la hemos visto materializada en un mismo espacio. Entonces, pues una modernidad hecha a mano, diseño artesanal en México, 1952-2022, en el MUAC, a partir de este sábado 14 de mayo. Así es, el sábado 14 de mayo, invitación abierta. La exposición estará abierta hasta el 13 de noviembre, así que tienen un buen periodo de tiempo. Para ir muchas veces. Para ir muchas veces, justamente eso iba a decir. Pues ahí está la invitación. Ana Elena Malé, muchísimas gracias por estos minutos
minutos por ayudarnos a entender qué es lo que vamos a ver para ir preparados y pues antojarnos a visitar el MUAC con esta exposición, curadora de la muestra y también maestra en Historia del Arte. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Y mucho éxito durante los próximos meses en esta exposición del MUAC. Muchas gracias. Gracias, Ana Elena. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde y cambiamos de tema para hablar de temas sensibles y complejos. ¿Qué tanto la exigencia de la sociedad civil ha contribuido en el esclarecimiento de casos de feminicidio y de otras violaciones a los derechos humanos? Pues sobre esto va la opinión de Jacobo Dayan esta tarde. Buenas tardes. La discusión pública solo se focaliza en casos de violencia que alcanzan notoriedad, pero rara vez se trasciende al fenómeno. En el caso de los feminicidios, gracias a las movilizaciones feministas, sí hemos logrado como sociedad exigir que se resuelvan los casos y visibilizar el fenómeno. Esto no ocurre con el resto de las violencias. La semana pasada, miembros de la Guardia Nacional asesinaron e hirieron a un par de estudiantes de la Universidad de Guanajuato. De nuevo, estamos ante ejecuciones extrajudiciales por parte de militares. Casos similares se contabilizan por cientos y cientos, donde la impunidad alcanza niveles casi absolutos. Estos asesinatos continuarán mientras la política de seguridad esté en manos de militares y la impunidad sea la norma. No hay más que dos alternativas. Una apuesta decidida por un modelo de seguridad ciudadana en manos de civiles, fiscalías verdaderamente independientes y mecanismos extraordinarios de verdad y justicia. La otra alternativa, seguir leyendo uno y otro de estos casos similares, cada tanto reaccionar y luego no hacer nada. Buenas tardes. El día de hoy en Radio Aventureros, Eitan Cruz nos habla sobre el vínculo afectivo entre el ser humano y el perro y qué pasa con aquellos que no tienen un techo seguro. Al salir de casa, no importa mi estado de ánimo, siempre me despide de buen humor, lamentando que me voy. ¿A quién me refiero? Se trata de mi perro. Sí, mi perro. ¿Cuánto se ha escrito sobre el mejor amigo del hombre? Me impresiona el pensar lo poco que piden para lo mucho que dan. ¿Y qué dan? Bueno, lo primero que dan es alegría sin condición. Estas mascotas que pueden distinguir tu estado de ánimo tratando de consolarte si estás triste o de seguirte el juego si estás alegre. Pero, ¿qué hay con los que no tienen un dueño que les provea lo que necesitan? Se hacen compañía entre ellos mismos, buscando encajar en una manada, una familia buscando su alimento o cobijo por sí mismos. Ellos no cruzan las avenidas con la seguridad de una correa dirigida por un dueño. Aprenden por acierto y error. Es mejor cruzar la calle por los puentes o esperar a luz verde. Son capaces de conmoverte para obtener su desayuno o robarlo sin que te des cuenta. Y saben que un error no les costará solamente un regaño, sino muchas veces la vida misma. 24 de octubre del 2018. Eran las 10 a.m. cuando en la pollería El Ganso Alegre, Firulais fue captado robando un pollo. Seres que se enferman y curan solos dependiendo de su fortaleza genética y que han aprendido a vivir entre nosotros y convertirse en parte de la cotidianidad, observando, intuyendo y esperando un poco de consideración de seres mucho más inteligentes, más educados, con una mayor conciencia que les debería llevar una actitud de comprensión y empatía. Estos somos nosotros, los seres humanos, que tendríamos que asumir el bienestar de estas criaturas destinadas a hacernos compañía, ya sea dentro de nuestro hogar o como habitantes de las calles. La sobrepoblación de perros en la calle hace que decenas de ellos sean sacrificados en las perreras. Pero existen instituciones dedicadas a rescatarlos. Bien podríamos contribuir con ellas de alguna manera o mejor considerar la adopción. La recompensa que podríamos obtener es enorme. Aunque algunos de estos perros puedan ser temerosos o asustadizos por las experiencias que han tenido, su capacidad de agradecimiento a medida que se adapten a ti y a tu familia te llenarán de felicidad.
indispensable si tenemos mascotas cuidarlas y atenderlas y por supuesto también ser conscientes de que todos los animales forman parte también de la vida y de alguna manera, lo hemos dicho a lo largo de todos estos meses, la salud de nosotros depende del medio ambiente, pero también de la relación que tenemos con el resto de los seres vivos que habitamos nuestra casa, nuestro planeta. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para seguir recibiendo sus dudas, sus comentarios y seguir haciendo juntos este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan del otro lado de la pantalla y a quienes hacen posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela. Nos vemos aquí el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde, por supuesto por TV UNAM 230. Adiós.